A lo que vinimos, abrimos nuestras Biblias. Hoy vamos a usar dos pasajes. Vamos a abrir allí en Apocalipsis capítulo 21 al 6 y luego vamos a ir a 1 Corintios 15, versos 24 al 28. Y allí nos da una de las razones del milenio, entre muchas que ya luego trataremos de visualizar. Dice Apocalipsis 20, nos ponemos de pie por tratarse de la palabra del Señor. ¿Lo tienen todos? Dice así la gloriosa, bendita y santa palabra de nuestro Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene su parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y dice 1 Corintios 15, versos 24, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potestad, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, ciertamente exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con tu palabra. Amado Padre, alabamos tu nombre y te damos gloria, agradecemos el honor de estar en tu casa y de este lugar poder entrar a tu presencia, oh Dios, no confiados en nosotros, sino en la suficiente, gloriosa y perfecta obra de Cristo. Por él, oh Dios, podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. En esta noche, oh Dios, nos hemos acercado con alabanza, con adoración. Hemos disfrutado un tiempo especial, Señor. Alabar tu nombre es un honor. Entonar cánticos que te exalten es una bendición. Y te damos gracias por esa parte especial del culto hoy, Señor. Y en esta noche también te damos gracias por poder entrar a tu palabra. Tu palabra es la verdad. Es ella, oh Dios, la que delinea el rumbo y el camino
para la vida del creyente y ella es la norma y regla de fe para nuestra vida. Gracias por habernos dejado este santo libro. Inquiete nuestros corazones a leer y meditar cada día en tu palabra. Gracias, oh Dios bendito, por este momento. Toma el control, por favor, oh Dios, de la enseñanza. Gracias por el honor que nos das de poder llevar la palabra. Señor, no somos dignos, pero tú has decidido usar a los que tú has querido usar y queremos rogarte con humildad, nos uses para tu gloria y para bendición de tu pueblo. Que hoy una vez más tu palabra corra y sea glorificada. Con acción de gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Venimos hablando del reino milenial, un tiempo compuesto por 1000 años, un tiempo que inicia después de terminada la batalla de Armagedón. La palabra del Señor nos dice que Satanás será atado por 1000 años para que no engañe, no habrán engañadores, por lo menos durante esos 1000 años. Y no será sino hasta el final de esos 1000 años que el diablo será suelto e irá a engañar a las naciones, dice la palabra. Y eso nos describe un detalle. Aún en el milenio, no todas las cosas están sujetas a Cristo. A pesar de que entran generaciones salvas, esas generaciones se van a multiplicar. Van a surgir nuevas generaciones de gentes que vivirán en el ambiente más glorioso y perfecto. Pero muchos de ellos sin conocer a Cristo como un Salvador personal. Y eso es terrible pensarlo, ¿verdad? Y al final el enemigo logra persuadir a gentes para sublevarse contra Cristo, solo que de ahí no va a haber otra oportunidad, sino que serán exterminados. Y entonces entregará el reino al Padre. Pero hablemos en esta noche del Rey, ¿sí? Hablemos de Cristo. ¿Qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento del Señor Jesús? Para nosotros es importante. Normalmente cuando se habla de un reino, también se habla de un rey, ¿sí? ¿Sí? No podemos hablar de Babilonia sin Nabucodonosor, ¿verdad? Y no podemos hablar del reino de Jesucristo sin Jesucristo. Y allí donde tuvimos la lectura bíblica, si leyeron detenidamente el capítulo 2, está hablando del tiempo de la tribulación y el reino, o el establecimiento del reino. Ese capítulo 2, después de caminar en la profecía, cobra un altísimo valor para el que lee la palabra. Espero lo vuelvas a leer en la casa, por favor. La Biblia habla de la persona de Cristo mucho antes de que físicamente Él naciera, porque Él cobró cuerpo hace 2000 años, pero Él es desde la eternidad, desde el principio. ¿Y cómo presenta la Biblia a Jesús? La profecía del Antiguo Testamento le da algunos distintivos, algunos títulos importantes. Empezamos allí con Isaías 7:14. Dice la palabra del Señor: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Dios con nosotros, usando lo que enseña la Biblia. Entonces, Jesucristo es Dios con nosotros. Y hay pasajes lindos. Si usted va
a Colosenses capítulo 1, vamos un momentito allí. Colosenses capítulo 1. Dice el verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. Sí. El primogénito de toda la creación, y describe características de Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. ¿Cuánto? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y entonces es maravilloso ver cómo Jesucristo es Emmanuel. Y para nosotros es hermoso saber en quién hemos creído. Estuvo dispuesto a humanizarse y tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, porque el que debía ir a la cruz éramos usted y yo. Sí, debíamos ir a la cruz. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces ese Dios justo que dice que no dará por inocente al culpable, decidió en su gracia y misericordia dar una solución perfecta, porque de otra manera el destino nuestro sería la condenación. Y entonces Jesucristo vino y fue a la cruz en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Y en otras ocasiones he dicho, y Él sufrió el juicio y el castigo que merecían nuestros pecados. Él pagó nuestra culpa para que usted y yo fuéramos justificados, fuéramos hechos santos, fuéramos reconciliados con Dios, fuéramos hechos hijos de Dios. ¡Cuán maravilloso es lo que Dios ha hecho! Leamos un pasaje más allí, en Primera Timoteo, capítulo 3. Hay cosas que de repente son difíciles a nuestro entendimiento, pero Dios nos enseña y nos explica a través de su palabra. Entonces, allá en Isaías 7:14 dice que Jesucristo es Emmanuel, que es Dios con nosotros. En Colosenses 1:15 dice que es la imagen del Dios invisible. Él, la imagen visible del Dios invisible, en Cristo. Uno lee en Filipenses 1:6, el cual siendo en forma de Dios, 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. ¿Qué dice la palabra del Señor? Padeció, se hizo obediente y padeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo por usted y por mí. Cuán necesario es que Dios descendiera y tomara la figura nuestra, porque Él fue tentado en todo, para también tener misericordia de los que son tentados, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor ahí le cité, 1 Timoteo 3:16. Dice que es un tema indiscutible. ¿Cómo dice?
indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿En qué consiste el ministerio de la piedad? En que Dios fue manifestado en carne. ¿En quién? Recordamos Isaías 7:14. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Amén. Entonces dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Él vino, hizo su obra y luego ascendió a los cielos. ¿Quién? ¿Quién dice el texto? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Observe cómo empieza. Dios. Dios se manifestó al mundo en la persona de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto, pero Él se manifestó en la persona de Jesucristo, porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Sí, hermano. Claro, y hay muchas escrituras contundentes. Allí algunos tratan de minimizar a la persona de Cristo. Y lo hacen, por ejemplo, los musulmanes lo hacen. Dicen que es un profeta más. Los testigos de Jehová ahorita están usando el nombre, pero no como deberían bíblicamente. Está haciendo como la carnadita en el anzuelo para llegar. Pero hay que tener cuidado. La palabra del Señor nos muestra que Jesucristo ostenta algunos títulos, algunos honores a la luz de la profecía. Vamos a irnos a Miqueas. Miqueas, el libro de Miqueas, capítulo 5 y versículo 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y es importante entender que Jesucristo no empezó a existir hace 2000 años. Él es desde siempre. Es Dios con nosotros. Es la imagen visible del Dios invisible. También la palabra del Señor lo presenta como el renuevo de Dios. Allá en Isaías, capítulo número 4. Vamos a estar andando por la Biblia. Isaías capítulo 4, versículos 2 al 4. Tiene un subtítulo. ¿Cuál es? El futuro glorioso de Jerusalén. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados
entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Esto pues le presenta a Israel el tiempo de la gran tribulación, pero allí será purificado, allí será lavado y allí será sacado glorioso y establecido nuevamente en su pueblo, y Jerusalén volverá a florecer. La profecía de Isaías presenta a Jesucristo como el renuevo que hará posible estas cosas. Dice también la palabra del Señor en Jeremías. Jeremías presenta dos pasajes sumamente hermosos. Jeremías capítulo 23. Versículo número 5. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. De acuerdo a la profecía, se está presentando a Jesucristo como el renuevo que en el tiempo de la tribulación y en el reino milenial hará la diferencia. Muchos proclaman paz y vendrá el pacto de paz del falso Cristo, pacto que romperá, pero el mundo no tendrá paz hasta que venga el príncipe de paz, el que hará posible eternamente las cosas. Y ese es el renuevo. Dios levantará renuevo a David, a alguien que se levantará de él. ¿Quién es ese alguien que se levantará de Cristo? Jesucristo, de David. Jesucristo es el que se levantará. También la palabra del Señor nos dice, hay muchos pasajes más, podemos mirar en ese sentido, el capítulo 33, allí mismo, versículo número 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Una y otra vez hace ver que Dios levantará a alguien a través de la línea de David. Isaías es presentado como un tronco, pero que aún tiene sus raíces, y de allí levantará un tallo. Es lo que se refiere al renuevo, alguien que se levantará de la línea de Isaí, de la línea de David, y reinará como rey. Así viene la profecía presentando al Señor Jesucristo. En Zacarías, vámonos a Zacarías, si usted gusta anotar a escrituras, es muy importante. Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3, versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, que está hablando de Cristo. Está lleno de profecías respecto a Cristo en el Antiguo Testamento. Y hay un pasaje más allí en Isaías, capítulo 53, 52.
Capítulo 53, perdón, versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y está hablando de la persona de Jesucristo. Aprovecho para decir a aquellos que lo pintan hermoso y algunos con colochos y ojos celestes y otros, según las culturas, lo pintan a su gusto y lo hacen hermoso. Pues la Biblia dice que era un hombre común, igual a cualquier otro judío, para que la atención de las personas no estuviera en su apariencia, sino estuviera su atención en su mensaje y en su obra. Dice más, si gusta leemos un poco allí, hermoso, hasta el verso 5, por favor. Empieza en el verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 y subraye, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al principio dije que Jesús fue como nuestro sustituto, y aquí lo explica ya la profecía 700 años antes de Cristo. Está diciendo lo que haría Cristo en nuestro favor. Es presentado entonces como el renuevo, pero también es llamado Jehová. Es importante esto, y allí hay 2 versículos que literalmente dicen, y no lo dice ni el profeta ni cualquier hombre, lo dice Dios. Y son escrituras que debemos tener allí, especialmente cuando encontramos gente que viene tratando de minimizar la persona de Jesucristo. La palabra del Señor dice, volviendo a Jeremías 23, pongámosle atención, ¿quién está diciendo esto? Leamos el verso 23, verso 5, capítulo 23, verso 5. He aquí vienen días, dice, ¿quién dice? Dios, ok. Eso hay que tenerlo allí, en la mente, por favor. En aquel día levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá y Israel habitará confiado, y subraye. Y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarán? ¿Quién está diciendo eso? Porque la Virgen iba a dar a luz un hijo que se llamaría ¿cómo? Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Y como leímos en Colosenses,
Él es la imagen del Dios invisible. Dice también allá en el capítulo 33, curiosamente en Jeremías se hace énfasis de esto, donde se repite exactamente lo mismo. Capítulo 33, versos 14 y verso 15. Verso 15 y verso 16. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días será salvo Judá y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Y allí encontramos cómo la Biblia le da a Jesucristo el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. ¿Sí? Y es importante para nosotros que esto nos quede bien claro. Isaías capítulo 9 describe su grandeza. Isaías capítulo 9 describe la grandeza de Jesucristo. Versículo 6. Observe detalladamente. Es muy importante. A mí me gusta ponerle un detallito ahí para que sea más fácil de encontrar. Y entonces dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y empiece a ver la belleza de la descripción de la persona de Jesucristo en la profecía. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y así lo describe la gloriosa palabra del Señor a Jesucristo en la profecía de Isaías. Porque a nosotros nos debe quedar claro que Jesucristo es Dios, que fue hecho hombre para podernos redimir, para podernos rescatar del pecado y la condenación, para podernos justificar, reconciliar con Dios. Y su sangre nos limpia de todo pecado. ¿De cuál pecado? La Biblia dice que el que ha creído en Cristo tiene vida eterna. Y es importante entender que Jesucristo nos limpia de los pecados pasados, presentes y aún futuros. Esperando que cada creyente pues tiene su lucha contra el pecado y que está dispuesto a dar la lucha contra el pecado. Pero si alguno hubiere pecado, dice 1 Juan 2:1, vamos a ver allí, por favor. Luchamos contra el pecado y deseamos no pecar. Deseáramos en ninguna forma fallarle a Dios. Pero estamos en una humanidad que falla. Sí. Pero Cristo hizo una obra única, perfecta y suficiente. Una obra que actúa permanentemente en favor del redimido. Y dice la palabra en el verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es el desafío del creyente? No pecar, luchar contra el pecado. Hacer uso del recurso de la oración,
A ver, hago paréntesis. Dice Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nos presenta un problema que podemos resolver a través de la oración, que nos puede prevenir, fortalecer, ayudar. Pero si alguno hubiere pecado, dice el texto, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado para siempre. ¿Y por qué necesitamos un abogado? Porque hay un acusador. Vámonos a Apocalipsis, por favor, capítulo 12. Dice el versículo 9. Está hablando del momento en que el diablo es echado del segundo y primer cielo, arrojado literalmente a la tierra. Y entonces dice el verso 9, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. Vamos a ver. 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de nuestro abogado. Dice, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? Ahí nos dice el acusador de los incrédulos. Esos comen en su mano, no son salvos. Pero los salvos sí llevan una lucha. ¿Sí? No conocíamos esa lucha antes de venir a Cristo. Antes de Cristo nos daba lo mismo. El pecado. No incomodaba, se hacía lo que se le antojaba. Pero una vez que llegamos a Cristo, el pecado se siente, incomoda, desagrada a Dios y desafía al creyente a luchar contra Él. ¿Sí? Por nuestras debilidades, el enemigo se aprovecha cuando nosotros fallamos para ir a molestar a Dios, señalándonos a nosotros, acusándonos. Pero aquí a muy pronto ya será echado fuera y ya no puede ir a acusar más. Pero mientras tenga libertad de llegar a los linderos del tercer cielo para ir a acusarnos, Jesucristo es nuestro abogado y su sangre intercede para siempre. Procuremos llevar una vida digna delante de Dios, porque todos estamos en una naturaleza humana y el enemigo tienta y la carne jala según los deseos y pasiones, y esa lucha la llevan todos. Le pregunto directamente y personalizando, ¿la lleva usted? Qué bueno es saber que la obra de Cristo es perfecta en nuestro favor. Qué bueno para nosotros saber que tenemos un abogado. ¿Sí? Y que no importa cuántas veces vaya a molestar, la obra de Cristo es perfecta y suficiente. Porque preguntaba de cuánto nos perdonó el Señor. Nos perdonó de todo y para siempre. Ahora el Señor quiere que usted y yo vivamos una vida diferente. Allá dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versos 24. Miremos por favor. Y allí se presenta el desafío. Gálatas capítulo 5, versos 24 y versos 25. Dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne
con sus pasiones y deseos. 25. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y allí está el desafío, ¿verdad? En el capítulo 6, verso 14, Pablo habla de decisiones personales que él ha tomado. Dice el verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué significa eso? Que Pablo ya no existía para el mundo y el mundo no existía para Pablo. Y es un texto que desafía al creyente a entender que el mundo ya no es para el creyente, ni el creyente para el mundo. Y tenemos que ir tomando decisiones en ese rumbo. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y cito un pasaje más en este sentido en 2 Corintios, capítulo 5, versos 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y se entregó por ellos. Viva para Cristo. En la medida en que nos ocupamos en las cosas espirituales, menos oportunidad tiene el enemigo contra nosotros, porque somos más fuertes, más celosos, más conscientes de la voluntad de Dios. Si nos descuidamos, el enemigo gana ventaja. Cuídese, por favor. Creo que nos quedamos aquí, el tiempo se nos fue. Hemos visto algunos pasajes hermosos de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que esta descripción que hace el Antiguo Testamento de Jesucristo es muy valiosa para nosotros, para que fortalezca nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. ¿Qué esperamos los creyentes? Que Cristo venga. Amén. Que el Dios Altísimo les siga bendiciendo. Gracias.